Hola, ¿cómo están? A mis alumnos de la licenciatura en informática de la Facultad de Contaduría y Administración en la UNAM, les doy la bienvenida nuevamente. Me da mucho gusto que podamos volver a reunirnos. Ahora con este segundo video, ya como podrán haber visto en el plan de trabajo, les pedí una actividad anterior sobre la informática jurídica documental de la cual no hice video porque en realidad pues es un trabajo relativamente sencillo, por eso no consideré importante hacer un video, no sale tanta información, es un trabajo más de que ustedes lo piensen, reflexionen y hagan la actividad. En cambio acá con los tratados internacionales, pues sí hay mucho conocimiento que que considero importante compartir con ustedes porque me he dado cuenta en otros años, cuando realizan esta actividad sobre los tratados internacionales, hay cosas que no llegan a complementar, que les falta, algunas reflexiones que me hubiera gustado que hicieran, y por eso consideré necesario hacer este video mucho más que del de la actividad anterior. Bueno, entonces empezamos con la importancia de los tratados internacionales. Miren, los tratados internacionales tienen origen, o podríamos llamar el primer tratado internacional del que tenemos conocimiento en la historia, surge cuando se da una guerra en Europa, en Westfalia, porque, como ya hemos visto en la historia, ¿no? En la escuela, el catolicismo se dividió, hubo una división de creencias. Unas personas se inclinaron hacia el calvinismo, otras al luteranismo y otras al catolicismo. Esto generó pues una guerra intestina en el antiguo imperio austrohúngaro que se prolongó por mucho tiempo. Fueron más de 30 años el tiempo que estuvieron peleando. Y pues ustedes podrán imaginarse, afortunadamente no nos ha tocado vivir una guerra, ¿no? Y mucho menos así tan larga. Pero después de 30 años sin poder producir, que los hombres se vayan a pelear, que se mueran, que no haya tierras, que no haya trabajo, que no haya producción, que no se pueda comer, que no se tenga tranquilidad. O sea, son muchas circunstancias muy dolorosas las que conlleva vivir una guerra. Por ese motivo, la gente al final de los 30 años, imagínense cuánto se pudo prolongar, 30 años. Lo único que querían ya era vivir en paz. Entonces pidieron a los monarcas que hicieran un arreglo de paz. Así se celebra este acuerdo de paz al que se le llama la Paz de Westfalia. ¿Qué implicaciones trajo para la historia? Bueno, para la historia nace la diplomacia. Por primera vez se busca un representante que vaya a hablar en nombre de la paz, o más bien que vaya en nombre de un rey hablar a favor de la paz. Eso es el primer logro que se obtiene. Otro es que se crea o nace ahí el concepto de soberanía. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que somos estados colindantes o que somos vecinos, al interior vamos a tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Somos soberanos, pero al exterior vamos a respetar los acuerdos que hayan tomado nuestros representantes diplomáticos, ¿sí? Y por primera vez, ya ven que hay una ceremonia cuando llega un presidente o cuando por primera vez llega un representante del exterior que se tienen que presentar las credenciales. Es una ceremonia que se hace cuando llega un presidente. Bueno, esa costumbre surge a partir de esta circunstancia histórica. Se presentan las credenciales como un signo mm, de
pues sí, obviamente de presentarse, pero de referir de qué partido, perdón, de qué partido, ¿eh? De qué estado vienes, que a quién representas, pues es un protocolo, ¿no? Básicamente es un protocolo que nace en Westfalia y otro logro u otro precedente es que el idioma oficial que queda en las relaciones internacionales es el francés, costumbre que hasta nuestros días sigue vigente. Bueno, otro convenio que también fue muy importante es el convenio de Berna, que es el que regula o el que protege el derecho de autor. Este surge en 1886 porque los autores sufrían pues sí, tenían algún problema. Miren, ¿qué sucedía? Anteriormente no existían los libros como los conocemos hoy. Los autores semanalmente entregaban sus obras a los de la prensa, los editores de los periódicos y de la prensa, y ellos a su vez semanalmente iban publicando las obras de los autores. Entonces, cada autor no era reconocido por su obra, sino a través del dueño del periódico en el que se publicaban. Esto generaba que pues hubiese una verdadera explotación y que nunca se le terminara de reconocer al autor su obra, porque los que ganaban más siempre iban a ser los dueños de los periódicos y no el autor, porque no existían los libros. Esta idea ya de imprimir, pues podríamos decir que ya es más reciente, ¿no? La idea de imprimir un libro es reciente porque anteriormente, bueno, no existían las suficientes imprentas, ni el suficiente papel, ni había tanta gente que supiese leer y escribir. Recordemos que la educación era, pues, para gente de una élite, no era educación pública. Consecuentemente, pues la venta de libros era muy escasa, no era un negocio como lo es ahora, ¿no? Que todo mundo sabemos leer, que existen las editoriales, que se publican libros, ¿no? Anteriormente esta idea moderna no existía. Entonces los autores recibían de los dueños de los periódicos, pues las cantidades que les querían pagar y no las que correspondían a su, pues a la obra. Lo que se vendía en ese momento eran los periódicos y no los libros. De esta forma se unen los autores y determinan que pues deben de gozar de alguna protección. Y ocurre que en la ciudad de Berna se consagra varios principios, bueno, se celebra un tratado internacional en el que se consagran principios que hoy mismo siguen siendo vigentes o siguen estando vigentes para los autores, que entre ellos son el trato nacional, que significa que cuando tú celebras un tratado internacional o cuando un estado celebra un tratado internacional, los protegidos o aquellas personas a quienes beneficia el tratado gozarán de los mismos derechos que las leyes otorgan a los nacionales del estado donde se celebró ese tratado. En este caso, bueno, pues es el Berna, el convenio de Berna. Inmediatamente los nacionales que celebraban los estados firmantes del tratado o los autores que firmaban ese tratado en ese momento gozaban de los mismos beneficios de reconocimiento como autor de los que tenían los autores o los que habían elaborado el tratado en ese momento. Y también otro principio es el de la protección automática, que es el goce y ejercicio de los derechos que no están sujetos a ninguna formalidad. Es decir, en el momento en que tú celebras el tratado, que tú lo firmas, inmediatamente empiezan a correr los beneficios para ti que lo celebraste. Y también independencia de la protección. Miren, de independencia de la protección es que los autores o las personas que son beneficiarias de ese tratado puedan elegir entre dos leyes o el tratado y otra ley, cuál es la que les beneficia más.
Les puedo señalar, por ejemplo, el caso de México. En nuestro país hay una mayor protección para los autores de la que hay en el derecho internacional. Porque mientras en el derecho internacional el beneficio para el autor es de 50 años a partir de la celebración, de la elaboración de la obra o del registro de su obra, en México los autores tienen el beneficio durante toda su vida y 100 años después de su muerte, de recibir regalías por concepto de la obra. Es decir, que aquí en México beneficia más la independencia de la protección, en donde el autor puede elegir qué le conviene más, si apegarse al tratado o apegarse a la ley nacional. Por ejemplo, los autores mexicanos tienen mucha más protección, o aquellos autores que registren su obra en México, su protección es mucho mayor que los que se apeguen al tratado internacional, que es por 50 años. Por citar un ejemplo, ¿no? Pero eso es la independencia de la protección. Tú te apegas a donde te conviene más, ¿no? Porque el goce y ejercicio de los derechos son independientes de los establecidos en el país de origen. En el caso de los autores mexicanos, les conviene más apegarse a las leyes mexicanas que al convenio de Berna, ¿sí? Porque tiene muchos más beneficios. Bueno, continuemos. De esta forma, ay, no pasa la diapositiva. Ahora también está el Convenio de París, que es el que protege la propiedad industrial. Este tratado tiene antecedentes en el año de 1823 porque se organizó una exposición internacional en Viena y como era el siglo donde estaban surgiendo de muchos inventos, todo mundo pensó o todos esperaban que asistiese mucha gente, muchos inventores a exponer sus obras. Bueno, a exponer sus inventos, perdón. Obra es en materia de derecho de autor. Se esperaba que muchos inventores llegaran a la feria o a la exposición para exhibir pues los adelantos científicos y tecnológicos que tenían hasta ese momento. Pero para su sorpresa, pues no asistió nadie. ¿Por qué? Porque como no había una protección, todo el mundo tenía miedo de que al exhibir su invento fuera copiado, ¿no? Que otro autor, o perdón, yo insisto con los autores, que otro inventor lo viera y lo desarrollara mejor o igual sin otorgarle el valor que tenía como inventor o su reconocimiento. Esto llevó al gobierno austriaco a expedir una ley especial para brindar protección a aquellos inventores, ¿sí? Entonces, se le llama el Convenio de París porque la conferencia diplomática que se celebró fue en esta ciudad y no en Viena, ¿sí? Entonces, se celebra, se firma el tratado y se le denomina Convenio de París. Okay. Ahora, ¿cómo está regulado actualmente los tratados internacionales? Bueno, actualmente en nuestro país existe la ley, o está vigente la ley sobre la celebración de tratados, que en su artículo 2, en el artículo segundo, señala que tratado es un convenio regido por el derecho internacional público, celebrado entre el gobierno de México y uno o varios sujetos del derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación. Que esto es muy importante porque algunos tratados se llaman convenios, otros se llaman tratados, otros se llaman acuerdos, otros se llaman protocolos. Es decir, el nombre no lo define,
sino que es la figura jurídica de la celebración por el Estado mexicano con una u otra persona de derecho internacional público. Eso es lo que va a determinar si es o no un tratado, y no así su nombre, mediante el cual los dos estados que se comprometen asumen esos compromisos. Bueno, y por lo tanto debe de publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que surta efectos. ¿Qué significa que surta efectos? Que es una ley vigente, que vale para todos los mexicanos o todos los que estamos en el territorio nacional. Ok. Artículo 133 constitucional. Bueno, los tratados internacionales están regulados en el artículo 133 constitucional, que establece lo siguiente. Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, esto es muy importante, todos los tratados deben de estar de acuerdo con la Constitución. En la diapositiva anterior, no, me parece que en el video anterior les hablé, cuando les hablé sobre los derechos humanos, les puse el ejemplo de la pena de muerte. ¿Qué pasa si México celebra un tratado? Bueno, si México tiene en su constitución considerada la figura de la pena de muerte y va a celebrar un tratado internacional en la cual se abrogó ya la pena de muerte, está en contra de la pena de muerte. Bueno, lo que nuestro país hace es, en primer lugar, enmendar la Constitución o cambiar o reformar la Constitución para que vaya de acuerdo con el tratado internacional que va a celebrar. México reforma su Constitución cuando va a celebrar un tratado en donde, ya sea como en el caso de la pena de muerte, la abroga o la reforma o la cambia o hace los cambios que considere necesarios o importantes para celebrar ese tratado. Igualmente se publican en el Diario Oficial de la Federación y una vez que sean públicos, entonces sí, ya el presidente puede celebrar el tratado. Entonces dice, esta Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Entonces, un tratado internacional forma parte de nuestra sistematización de normas, es parte de nuestras leyes. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Puede ser que alguna constitución todavía, una vez que se celebró, que se abrogó la pena de muerte y se celebró el Tratado de los Derechos Humanos en contra de la pena de muerte, pudo haber sido que quedara un rezago en alguna ley de un estado en donde todavía se contemplara la figura de la pena de muerte. Cuando esto ocurre, lo que prevalece es la Constitución y consecuentemente pues el tratado internacional. Si sucede que se opone a lo establecido en un artículo de alguna constitución del Estado, prevalecerá lo establecido en la Constitución y en el tratado internacional. Es a lo que hace referencia este artículo. Ok. ¿Cuál es el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Como pudimos observar en la lectura del artículo 133, hace referencia a que las leyes, los tratados internacionales y la Constitución estuvieran en la misma, como en sintonía, ¿no? Como en armonía todo. Pero no se señala en el artículo 133 qué está por encima de qué. Para esto se hizo una tesis jurisprudencial, una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la novena época, que establece: los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes, pero en un segundo plano de la Constitución Federal.
¿Qué implica esto? Bueno, no es tan complicado, miren. Significa que, en primer lugar, lo que prevalece va a ser la Constitución. Después, los tratados internacionales, aunque ya vimos que en la realidad es al revés. Cuando se va a celebrar un tratado, lo primero que se busca es si no tiene algo opuesto a lo que establece la Constitución, y de ser así, lo que se reforma es la Constitución. Pero ya cuando se integra a nuestro sistema de normas, lo que prevalece es la Constitución y luego el tratado internacional, posteriormente la ley federal, luego los reglamentos y después las normas oficiales mexicanas. Esta es la jerarquía de normas. Bueno, pues ya para concluir, yo les voy a compartir mis conclusiones, pero la actividad, lo que promueve o lo que yo quisiera que ustedes hicieran, que posterior a este video, más lo que ustedes lleguen a investigar, me hagan saber sus propias conclusiones. Bueno, los tratados sientan las bases para las relaciones internacionales, ya que gracias a ellos se han creado lazos entre los países a lo largo de la historia, como ya les compartí, y han contribuido a una integración económica y social, así como la creación de diversas organizaciones internacionales. Ok, bueno, miren, ¿por qué hablo de que sientan las bases para las organizaciones internacionales? Porque a partir de 1945, en que se funda la Organización de las Naciones Unidas, con la carta es el tratado internacional de la ONU con el que nace la ONU. México se suscribe o se adhiere a este tratado internacional, y ahí se establece que todos los países que celebren la Carta de la ONU son amigos de la paz. Bueno, a partir de que se crea la Organización de las Naciones Unidas, inmediatamente nacen otros organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en los que México también forma parte, porque con ellos se creó todo un nuevo sistema económico, que es al que pertenecemos. Bueno, entonces esto ha permitido que México acepte, entre otras cosas, que el dólar sea la moneda internacional, la divisa por excelencia. También ha aceptado que el inglés sea el idioma internacional. Hemos aceptado la paridad, ¿no?, hacia el dólar, que nosotros también solicitamos préstamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, que asimismo seamos evaluados anualmente para determinar qué mejoras podemos hacer a nuestro sistema de leyes. Todas estas, podríamos decir, todos estos avances en materia internacional se han logrado gracias a que México se ha adherido a los tratados que les he mencionado. También hemos salido beneficiados para la erradicación de la pena de muerte, como se los mencioné anteriormente, la violencia y la protección de los menos favorecidos por distintos protocolos que el Estado mexicano ha celebrado. Otra variante de los tratados internacionales es que no se centran solamente en un tema, como puede ser el sistema económico o los derechos internacionales o la pena de muerte, ¿no?, sino que regulan en varios aspectos, como el comercio, ¿no?, en relación a la importación y exportación, la inversión, desarrollo en la ciencia y la tecnología, en operaciones bancarias alrededor de todo el mundo, el mercado bursátil, combate al terrorismo. Es decir, hay muchos temas que son necesarios regular en el plano internacional y del que México se ha adherido y ha resultado también favorecido. Ahora, miren, hay otro tema que es muy importante también que tratemos.
A través de los tratados internacionales podemos decir que hay dos corrientes en el mundo. Por un lado está la globalización, como la conocemos, que pues puedan tener fábricas alrededor del mundo y les conviene más porque en distintas entidades los salarios son más bajos, pueden meter maquinaria, no sé, son temas comerciales, ¿sí? Y por otro lado, también los mismos tratados internacionales fomentan la regionalización. Como ejemplo, tenemos el TEMEC, aquí nosotros en México, pero también está en Europa, ¿no? La Unión Europea, en el que la promoción era hacia, bueno, ahorita ya se está como eh, terminando algunos de esos acuerdos, pero recordemos hace algunos años, algunos 5 o 6 años, lo que se buscaba era un mercado único, una constitución, una misma moneda, que las personas pudiesen trabajar libremente en esa región. Y también nosotros en México, Estados Unidos y Canadá tenemos el TEMEC, ¿sí? Que promueve la regionalización. Y por otro lado, bueno, pues también tenemos tratados que promueven la globalización, como es el que les mencionaba, los que se han celebrado con la ONU, los que se han celebrado con la OMC, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Es decir, hay como dos corrientes opuestas en donde se favorece por un lado la globalización contra la regionalización. En esta teoría del péndulo, en la que se va demasiado hacia una corriente, venimos en México en este momento ya de regreso al otro lado del péndulo. Y en general el mundo también, ahorita viene una desglobalización o lo que se prevé es que hemos observado que la globalización no nos trajo todas las ventajas que prometía y estamos yendo el mundo hacia el otro lado, ¿no? Como les comentaba, en esta teoría del péndulo, vamos a buscar ahora la regionalización y trabajar por bloques, ya no tanto de manera globalizada, sino fomentar los bloques económicos. Todo parece indicar que en ese sentido va ahora a fluir y a crecer la economía. Bueno, y finalmente, nuestro país. En el caso de México destaca el acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá, denominado TEMEC, en el cual se regulan una cantidad de temas como son el comercio electrónico, la competitividad, la energía, inversiones, temas hasta laborales, que anteriormente, por ejemplo, en el Telecán no se regulaba la materia laboral, ahora sí se está haciendo. Por otro lado, también México ha ratificado acuerdos internacionales en materia de derechos humanos con los que el Estado se obliga a tomar acciones en contra de la discriminación, de la pena de muerte, de la desaparición forzadas y la tortura, entre otros. Y también otro tema que ha cobrado mucha vigencia es el del cambio climático, en el que México también se ha adherido, sumándose al Acuerdo de París que se celebró en el 2015. Bueno, estos son los temas que yo les propongo. De aquí ustedes me gustaría que sacaran sus propias reflexiones, sobre todo en materia de globalización contra centralización o crecimiento por bloques. Me gustaría conocer sus puntos de vista, qué opinan ustedes sobre los tratados internacionales, el papel que México ha jugado en la celebración de los tratados, en la adición de México a diversos tratados, y si ustedes están a favor de la globalización o de la regionalización. Por lo pronto es todo. Espero haber sido clara. Tuve varias llamadas telefónicas durante la realización del video. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video que les voy a realizar para continuar con nuestros temas de estudio. Muchas gracias por concluir y por haber continuado conmigo hasta este punto.
Saludos.